calma y soledad. Después de su pequeña aventura con los piratas se volvieron más cautelosos, vigilando cualquier barco que apareciese por el horizonte. La parte positiva es que los peligros del mar se habían vuelto de repente más pequeños, ahora ya no miraban el viento o las olas con temor sino como sus compañeras de viaje. A Carlos siempre le daba el sueño biológico sobre las 3 y aprovechaba para dormir la siesta durante media hora. Ese día, mientras lo hacía, Alta y Marcelo para no molestarlo que quedaron en la bañera, dado que la navegación resultaba muy plácida. Alta estaba asombrada de cómo en 2 meses había cambiado la idea que tenía de Marcelo. Recordada de la fábrica los rumores sobre lo intratable que se mostraba. Cuando ya lo conoció personalmente, reconoció enseguida, que aunque duro en el trato, también se podía considerar un buen compañero. Un segundo cambio se produjo después de la crisis que tuvieron en la construcción del Albatros, pues nunca más volvió a ofenderla. Pero sobre todo, desde que comenzaron el viaje, es cuando realmente dejó de ser un ser individualista para estar siempre preocupado por sus compañeros. Además, esta convivencia en el mar, le ofreció la oportunidad de conocer al Marcelo más coloquial y comunicativo con sus historias. A pesar de toda esta evolución en sus relaciones, Alta no se mostraba satisfecha, pues apreciaba que seguía existiendo un gran distanciamiento en el trato, así que estimo que ese era un buen momento para conocerlo un poco mejor. Tengo curiosidad. Cuéntame. ¿Cómo andas de amigas? ¿Amigas? Le preguntó sorprendido Marcelo. Sí, pareja, rollos. Vaya, tú ya me entiendes. Sí, te entiendo. No tengo nada. Bueno, pero... ¿te gustan las mujeres? ¿O no? Porque ahora nunca se sabe. Oye, que quede claro. Que yo respeto otras opciones, que también tengo muchos amigos gays. No soy maricón. Vale que no lo seas, pero no hace falta que les llames así, mejor llámalos homosexuales o gays. ¿Qué tienes contra ellos? Yo. Nada, pero son maricones. Lo dices con desprecio. No me caen bien. ¿Por qué? Porque van de tíos finoles, y no le echan valor a nada. Y no hablemos de esos, que se ponen medio en bolas con un traje de cuero, menuda mezcla entre locos y payasos. Qué exagerado eres, esos son muy pocos y seguro que solo lo hacen para divertirse. Respecto a los gays, son gente normal, incluso mucho más educados que el resto. A mí no me molestan, y hay que dejar que hagan su vida. Sí, en eso estoy de acuerdo, que hagan su vida. Solo me caen mal, pero eso no significa que vaya por ahí partiéndole la cara porque sea maricones. Bueno, menos mal que al menos los dejas en paz. Porque tal y como lo dices, me cuesta creer que nunca tuvieses ningún problema con ellos. En general no me mezclo, pero un día la cosa se acabó mal. Lo sabía. Pobres gays, seguro que no eran ni la mitad de fuertes que tú. Pues me parece mal, que te metas con ellos siendo más fuerte, eso es de cobardes. Te estás confundiendo, los que recibieron fueron los que se metieron con mi primo segundo que es maricón. Espera. No entiendo nada, ¿defendiste a tu primo que es gay? No tiene nada que ver, sea o no maricón, es de la familia. Además en el fondo es un buen tío, pero se le debió de cruzar un gen perdido y salió así. ¿Qué pasó? Estábamos de copas, aunque separados, él a su rollo en un pub y yo al mío con mis amigos en otro cercano. Aparecieron unos de afuera, en plan me lo como todo y comenzaron a meterse con mi primo. Que si maricón de aquí o de allá. Como mi primo está muy curtido de gilipollas, pues ni puto caso. Eso les cabreó aún más, entonces comenzaron a ponerse delante de él, en plan gallitos y empujarlo. Ahí es cuando nosotros, que estábamos atentos, le fuimos a echar una mano. Imagino lo que pasó, tú y tus amigos intentaste dialogar. Entonces ellos recurrieron a la violencia y todo se lió. Marcelo arqueó las cejas. Bueno, no fue exactamente así. Mis amigos no se caracterizan por la oratoria ni por la paciencia. Así que el mensaje que le dieron fue claro y directo. Al primero en todos los morros, al segundo en el estómago y el tercero una patada en los huevos. Y mira cómo son las cosas. A pesar del poco diálogo, captaron perfectamente el mensaje. Salieron por patas y no los hemos vuelto a ver por el pueblo. Alta no dejaba de sorprenderse con los contrastes de Marcelo. Después de despotricar sobre los gays, no dudaba en defenderlos a por tratarse de un familiar. Esa contradicción entre su forma de ser y las obligaciones familiares no las llegaba a entender muy bien, por lo que prefirió volver a los temas sentimentales, que eran su punto fuerte. Me ha quedado claro que tú solo vas con mujeres. Y claro, como buen marinero, un amor en cada puerto. No digo que no. Cuando navegaba, si la travesía era larga se agradece un buen rollete.
Lo que yo pensaba, que no te cuesta ligar. ¿Ligar? Eso es demasiado complicado. Mejor les pago y acabo antes. ¿Vas con putas? No me gusta llamarles así. Pero son putas. ¿Cómo quieres llamarlas? O sea, que a los maricones hay que llamarlos gays, pero las putas se quedan como putas. Bueno, lo de ellos es una condición, pero ellas lo hacen por dinero. ¿Y qué? Todos nos movemos por dinero. El sexo por dinero está bien, y no hay equivocaciones. Prefiero eso, que las que se quieren quedar preñadas para coger marido. Pues no lo entiendo. Tampoco estás tan mal, mírate a un espejo, no te hace falta ir pagando para conseguir a una mujer. No me quiero complicar la vida, solo pasarlo bien. Creo recordar una frase que leí en un libro que decía: intentar acostarse con una mujer sin poner dinero por medio, siempre da mucho trabajo, no garantiza resultados, y al final sale mucho más caro. O sea, que solo dinero y sexo. Sí, eso es, solo dinero y sexo. Yo tampoco busco nada más durante esos pocos días que estoy en el puerto. ¿Y el amor y los sentimientos? Tampoco es que no les hables. Siempre comienzas con unas copas comentando tonterías. Además, las hay que son muy simpáticas y agradables, tanto que siempre hay algún compañero que se queda enamorado y se quiere casar con ella. Y en algún caso lo han hecho. ¡Qué mal rollo! Pues no sé qué decirte, en general, las pobres, lo han pasado tan mal, que agradecen la oportunidad de salir de ese ambiente y suelen salir buenas mujeres. Ahora sí, la que lo lleva en la sangre y no asienta cabeza, le acaba poniendo los cuernos con todo el barrio. ¿Y tú eres feliz viviendo así? Pues no me lo planteo. Pero, por lo que veo, ni más infeliz, ni más feliz que otros que tienen novia, o que están casados, o los divorciados, o los que se hacen curas. Eso depende de cada uno. Menuda filosofía. ¿Y así toda la vida? No, tampoco eso. Ahora estoy así, pero imagino que algún día volveré a mi pueblo y ahí me casaré. ¿Y por qué esperar en volver? ¿Te puedes casar en cualquier otro lugar? No hay ningún otro lugar, en mi pueblo está todo lo que me gusta y ya conozco a todo el mundo. El que es buena persona ya lo conoces, el que es un cabroncete también, y lo evitas. Como si fuese tan fácil. O sea, que llegas a tu pueblo después de 20 años fuera y encuentras a la mujer de tu vida. Tampoco es tan difícil. Además, tú no conoces a mi hermana. El día le diga que vuelvo a quedarme, comenzará a hacer una lista de las mujeres disponibles. Después hablará con sus madres para ver si están libres y la familia conforme, entonces hablará con las chicas para tantearlas sobre si yo les gusto. Solo al final, con suerte, me dejará elegir entre las escogidas. Aunque tal y como es ella, me intentará convencer de cuál es la mejor para mí. Pues vaya plan. Como para tirar cohetes. Bueno, tiene la ventaja que te lo dan hecho y que a nivel familiar no hay problemas. Tú no sabes lo contentos que se quedan todos, cuando alguien se casa con una buena familia de toda la vida. Se quedaron unos segundos en silencio. ¿No tienes curiosidad por si salgo con alguien? Le preguntó Altaya. No. Como ya te he dicho, cada uno que haga lo que quiera. Si así te va bien, pues vale. Si no, cambia. A Alta cuando se ponía a hablar le daba igual lo que le contestase la otra persona, ella ya tenía previsto lo que pensaba decir. Pues no, ahora no tengo ningún rollo. Estuve tonteando unos meses con un amigo, pero consiguió una beca de posgrado para Berlín y no se lo pensó. De todas formas tampoco fue nada serio y su carrera estaba por encima de todo. Aunque no me gustó como me lo dijo, fue como si lo nuestro no importase nada, tendría que haber luchado un poco más por intentar buscar algún trabajo aquí, ¿estás de acuerdo con eso, verdad? No lo sé, no lo conocía. Pero seguro que tienes una opinión. Me interesa saber qué piensas. Pues creo que hiciste bien en dejarlo. Menudo capullo, si encuentra a una buena mujer, el trabajo es lo de menos, lo mismo vale trabajar aquí que allá, que se vaya a tomar por el culo ese gilipollas que te dejó. Pero tú tranquila, que seguro que se vuelve maricón en Berlín. Pero bueno. ¿Y tú qué sabrás? Él tenía sus razones, tampoco se va a complicar la vida tan joven. Yo tampoco me iba a casar y a tener hijos así como así. En realidad los dos estábamos de acuerdo en dejarlo. Marcelo se quedó desconcertado. ¿Pero no me dijiste que te interesaba mi opinión? Es que no te enteras de nada. Solo tenías que decir que sí. Pero insultar a mi ex, eso tampoco, eso es meterte donde no te llaman. Marcelo se encogió de hombros y se quedó en silencio.
Intentar seguir a Altaa resultaba difícil, no solo no mantenía un rumbo fijo, sino que en ocasiones, que eran muchas, parecía hablar solo por entretenerse, sin importar la trascendencia de sus palabras. La mañana amaneció con un mar en calma, la escasa brisa que soplaba apenas impulsaba al albatros a poco más de 2 millas por hora, por suerte la corriente a favor les daba 2 millas más y el GPS marcaba una velocidad real de unos 4 nudos. Aún estaban muy alejados de tierra por lo que no querían utilizar el motor para navegar, dada la limitada autonomía que les proporcionaba el depósito de gasoil. Carlos y Marcelo comentaban algún aspecto mecánico en el puesto de pilotaje de proa, cuando oyeron el grito de Altaa desde la bañera. ¡Ah! Los dos salieron corriendo atravesando el barco hasta llegar a la bañera, donde se encontraron a Altaa agachada, en cuclillas, señalando al mar. Estamos rodeados por tiburones. Miraron por la cubierta, viendo como al menos 5 aletas daban vueltas alrededor del albatros. Marcelo las miró con desprecio. Ah, sí, son macos. Qué susto nos has dado, pensamos que te había pasado algo. Son tiburones. Repitió Altaa llena de miedo. No es para tanto, en la mar siempre hay tiburones. Pero están ahí, junto a nosotros. Bueno, si te dan miedo será mejor que nos metamos dentro hasta que se vayan. ¿Dentro? Exclamó Altaa. ¿Tú sabes el calor que hace? El día soleado, combinado con la ausencia de viento y el color negro del albatros, recalentaba el casco y generaba en el interior del albatros una temperatura de más de 35 grados. Vale, nos quedamos fuera. No creo que pase nada, pero mejor estar prevenidos. Marcelo abrió un cofre de la bañera sacando un bichero y una hacha pequeña. ¿Qué pase qué? Preguntó Altaa con curiosidad. Todos los tiburones son peligrosos, pero solo si estás en el agua. En el caso de los macos son capaces de dar saltos, y han llegado a meterse dentro de algún bote de pesca. Nuestro francobordo es alto, no creo que lleguen hasta aquí. Pero, por si acaso tenemos esto a mano para acabar con ellos. No había acabado de decir la frase cuando Altaa ya se estaba metiendo dentro del barco seguida por Carlos, mientras comentaba que no pensaba salir hasta que se fuesen y le resultaba indiferente el calor. Marcelo se encogió de hombros y decidió acompañarles. Ya en el interior decidieron tomar un café para pasar el rato, hasta que se levantase un poco de viento. Altaa seguía obsesionada con la presencia de los escualos. No habíamos visto tiburones hasta ahora. ¿Qué hacen aquí? Como todos los depredadores. Buscan comida, seguramente estamos cerca de algún banco de peces. ¿Entonces no vienen a por nosotros? No. ¿Y cómo son capaces de seguirnos? ¿No se cansan? Los macos no, son los tiburones más rápidos, alcanza hasta 32 nudos, o incluso más puntualmente. Tanto que son los únicos capaces de perseguir y capturar al pez espada. Claro que de vez en cuando les sale mal y reciben una estocada. Tiene que ser impresionante ver una lucha entre los dos. Pues a mí me da igual que sean rápidos o lentos, matan a personas. En realidad la fama de cazador de hombres es un mito exagerado, existen muertes pero tal vez solo una veintena al año. Muere más gente cada año por ataques de perros que por tiburones blancos en los últimos 100 años. Incluso sus muertes son menores que los fallecimientos ocasionados por animales tan aparentemente inofensivos como abejas, avispas e hipopótamos. Por contra el hombre captura unos 100 millones de tiburones cada año y prácticamente solo para coger sus aletas. O sea, que según tú, la película de tiburón es exagerada. Y la existencia de un gran tiburón blanco es un mito. No. El gran tiburón blanco existe y ha llegado a medir hasta 9 metros. Entonces me das la razón. Que existe, sí, pero desde luego no es el más peligroso. Es una especie poco extendida y sus ataques a humanos son casi simbólicos. Es mucho más peligroso el tiburón tigre o tiburón toro. Este último es capaz de remontar grandes ríos como el Mississippi, Amazonas y atacar a las personas a varios kilómetros del mar. Aún así causa muy pocas muertes. Ya, pues yo no me creo que sean tan inocentes. Son depredadores por su propia naturaleza. Un humano es una presa grande y desconocida para ellos, por ese motivo solo ataca si tiene hambre o se lo ponen muy fácil. No creo que nadie se lo quiera poner fácil a un tiburón. No voluntariamente, pero sí como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el crucero Indianapolis. En junio de 1944, un submarino japonés le lanzó 2 torpedos que lo hundió en 12 minutos en el mar de Filipinas. De los 1.200 marineros a bordo, unos 300 se hundieron con el buque, los restantes 900 cayeron al mar sin botes salvavidas.
La mala suerte fue que el barco acababa de llevar a Guam el uranio para las bombas atómicas que se lanzarían. Por ese motivo el viaje fue considerado como secreto y por lo que nadie estaba atento a su falta. Al amanecer del primer día los tiburones aparecieron. 4 días más tarde fueron rescatados, de los 900 hombres que cayeron al agua, tan solo 316 sobrevivieron. Altara se quedó impresionada por este último relato y miraba con resquemor por el ojo de buey a los macos que seguían dando vueltas alrededor del albatros. Me da igual lo que dices. Deberíamos matarlos a todos, así tendríamos un mar sin peligros. Marcelo hizo un gesto de negación con el dedo. Olvídate, eso no funciona así. Forma parte de la cadena alimenticia y acabar con ellos solo puede originar plagas, como por ejemplo las de medusas que ha proliferado al abusar de la pesca. Además, un mar sin tiburones tampoco es seguro, si no te mata este animal te puede matar otro. Sí, claro, también me puede matar una ballena de un coletazo, pero el tiburón es el animal más peligroso. Pues no. Existen otros animales más peligrosos que los tiburones. ¿Te refieres a calamares gigantes? ¿De esos que aparecen en las películas? No. Me refiero a animales pequeños aparentemente inofensivos. ¿Animales pequeños? ¿Cómo cuáles? Pues como un pequeño caracol, con nombre binomial conus. Se le dice caparazón de cigarrillo. Porque una picadura de este molusco es capaz de causar la muerte en el tiempo en el que uno fuma un cigarrillo. ¿Un caracol? Pues qué cosas. ¿Conoces alguno más? Sí. Otro animal curioso es el pez globo, en los momentos en los que se siente atacado por algún depredador, se hincha tragando agua para quedarse redondo como una pelota con la púas hacia afuera. Este sistema de defensa se completa con el empleo de una sustancia extremadamente venenosa llamada tetrodotoxina. O sea, que no tiene ningún enemigo. Solo uno, pero muy peligroso, que es el hombre. En algunas regiones, este animal se vende como recuerdo. Al sacarlo del agua, el pez globo se infla tragando aire, así se muere. Después, se deja secar al calor del sol para que conserve la forma redondeada que le da fama. Pues no lo conocía. Sí que lo conoces, pero por otro motivo. Seguro que has oído hablar de un pez típico de Japón que si lo comes te puedes morir, pues es el mismo. Ahí es considerado un sabroso manjar que se llama fugu. La intoxicación por pez globo o fugismo es un problema continuo para Japón, donde existen casos mortales por comer la carne de este animal. Por ese motivo cortar y cocinar el fugu solo está permitido a cocineros expertos que posean un certificado de una escuela especial. Pues yo, antes de asumir ese riesgo prefiero comer sardinas. ¿Existe algún otro pez peligroso? El pez piedra Sinanceia horrida es una especie que habita en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico. El contacto directo con las espinas de sus aletas, que contienen un potente veneno neurotóxico, puede ser mortal para los seres humanos. Cuando se camufla se parece a un roque y si uno está caminando o buceando no se ve por lo que es fácil pisarlo en sus aletas venenosas. O sea, que además de los tiburones también hay peces asesinos. Y no solo peces, también otros como las serpientes marinas. Son razonablemente grandes, pero raras veces exceden los 2 metros de longitud. Aunque no suelen atacar si no son provocadas, su veneno tiende a ser más tóxico que el veneno de las serpientes terrestres. ¿Una serpiente? Ya no me gustan en tierra, como para verlas en el mar. Pues hay otros animales que en ocasiones ni ves, como ocurre con los filamentos de la medusa llamada avispa de mar. Que se considera una de las criaturas más venenosas del planeta. Además, el cuerpo principal es traslúcido de color azul y verde, por lo que es muy difícil distinguirlas en el mar. Para el hombre es mortal pero algunos animales son inmunes a la toxina, como las tortugas de mar, que se alimentan de ellas sin sufrir daño alguno. Por favor Marcelo para allá, que me asustas, que estamos en la mitad del mar. Además te veo muy animado, dispuesto a soltarnos toda la enciclopedia marina del Capitán Cousteau. Pues solo te comento uno más. Este es un pulpo bastante pequeño de apenas 20 centímetros. Realmente es bonito, de color marrón oscuro y con unos anillos azules brillantes, que brillan intensamente cuando se excita. Es tan pequeño que si te muerde casi no lo notas, pero suele ser mortal. Un pulpo pequeño amarillo y azul que se iluminan anillos, me suena un poco raro. ¿Seguro que existe este bicho? Sí, su nombre es Apaloplaena maculosa, lo conoce mucha gente. Aparecía como medio sofisticado de matar en una película de James Bond del año 1983, llamada precisamente Octopussy. Tú porque eres un vejete, pero te recuerdo que yo en 1983 aún no había nacido.
Yo te recuerdo que hay una cosa que se llama videoclubs, además, hoy en internet ya bajas directamente cualquier película o la ves online. Te veo muy puesto en internet. Es muy útil para buscar información. ¿En qué redes sociales estás? En ninguna. Solo tengo correos electrónicos de amigos. Pero escribo poco. No quiero que me pase como una prima mía, que está todo el día conectada con los amigos y total para nada, todo el día hablando de lo mismo. Es como estar en un patio de vecinas. Altara se contuvo para no quedar en evidencia, ella con internet actuaba igual que la prima de Marcelo, en ninguna de sus redes sociales bajaba de 300 amigos. El día fue pasando y al final de la tarde el tiempo cambió y comenzó a soplar una brisa mantenida, que permitió al albatros coger su velocidad habitual. De esta forma dejó atrás a los tiburones, que se aburrieron de seguirlo sin obtener comida. En la primera travesía, a la emoción de la salida siguió novedad de la navegación, la excitación de las incidencias y la emoción de la llegada, sin que tuviesen tiempo para pensar en nada más. Ahora la situación resultaba diferente. Les quedaban muchos días de navegación por delante y como todo funcionaba bien y de forma automática, en realidad no tenían que hacer nada durante todo el día. Tan solo supervisar de vez en cuando que seguían la ruta fijada y que todos los sensores iban bien. Así, cada vez se pasaban más tiempo en la bañera disfrutando del sol y de la brisa y la sucesión de los días monótonos fue creando un clima especial, donde el reducido espacio del barco, se había ampliado en la mente hasta alcanzar la dimensión de todo un territorio donde uno vive. Se fueron configurando diferencias entre los escasos metros entre la proa y la popa. Estar en la bañera al aire libre es donde se encontraban más cómodos, a menos que lloviese o con mucho oleaje, la zona de las camas y de las mesas era como el salón, la de pilotaje la de trabajo, en tanto que la zona intermedia del motor solo un lugar de tránsito. La propia percepción hacia el albatros se fue volviendo diferente desde que estaban en el medio del mar. Ahora, ya no se trataba de la máquina curiosa que construyeron para entretenerse, sino que se había convertido en el elemento esencial del que dependían para sobrevivir. Los escasos milímetros de fibra de carbono que les separaban del océano eran la diferencia entre vivir o morir. Su convivencia también comenzó a sufrir cambios. Cada vez hablaban menos, parecía como si ya se hubiesen dicho todo, como si lo que fuesen a decir no tuviese importancia en esos momentos. Marcelo ya les advirtió que entrarían en esta monotonía y se lo ilustró con un ejemplo. Si estás en una habitación de un hotel de lujo un día es un placer. Si no puedes salir en 20 días, es una cárcel. Si además se puede hundir, es que te encuentras en un barco en alta mar. Marcelo estaba acostumbrado a navegar y por su propio carácter solitario apenas le afectaba esta situación. Carlos, ante este pequeño inconveniente, lo analizó de forma lógica como un problema que debería tener una solución. Y típico de él, estableció un programa para combatir el hastío, basado en un protocolo de rutinas de trabajo que forzosamente tenían que realizar para así matar el tiempo entreteniéndose. Altara, llevaba muy mal todo ese tedio, no iba con su carácter estar encerrada en un espacio tan pequeño durante tantos días y con tan pocas personas. Aun siendo consciente que tenían que hacer algo, desde el primer momento se opuso al protocolo de Carlos, según ella, necesitaban trabajar menos y divertirse más. Y su primera ocurrencia fue organizar un concurso de disfraces. La propuesta no fue recibida precisamente con entusiasmo. Carlos, partía de la inercia de su mente cuadriculada, poco dada a este tipo de actos lúdicos. Y Marcelo, introvertido hasta límites insospechados, se mostraba totalmente reacio a hacer el ridículo. Además, ni siquiera lo tenían fácil, pues llevaban muy poca ropa y casi toda para navegar, poco apropiada para convertirse en un disfraz. A pesar de la falta de apoyo y recursos, Altara no se desanimó y apareció vestida de pirata. Con unos trapos a modo de vestido, con el cuchillo en la cintura y el sobrero que hizo con unos papeles. Estaba simpatiquísima agarrada a una botella y cantando ron 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 la botella de ron. Tanto espíritu y gracia desplegó en su parodia, que Carlos animó a Marcelo a seguir un poco su diversión, aunque solo fuese para apoyarla. Así que le echaron ánimo e inventiva. Carlos apareció con un cubo en la cabeza imitando a un caballero con la armadura y con un bichero como lanza. Realmente fue ocurrente, además, de esperpéntico, lo que provocó unas sanas carcajadas. Altara se disfrazó de sirena y Marcelo de viejo lobo de mar, con una simulada pipa, barba postiza y pata de palo. Pasaron un buen rato, por lo que Altara decidió que lo podían repetir en unos días, pero con diferentes disfraces, así que tendrían tiempo en pensar en los nuevos modelos. Lo siguiente que se le ocurrió a Altara fue un concurso de baile. Ya de por sí, resultaba ridículo intentar bailar en tan poco espacio.
Pero Alta estaba decidida, y insistió en que escogiesen la música, que ella la bajaría por internet aprovechando la conexión por satélite. Alta se inclinó por una música de estilo funky, y la verdad es que bailaba muy bien, pues fue durante años acudió a una academia. Carlos logró salvar la situación escogiendo un chotis castizo. Y Marcelo después, de pensarlo mucho, optó por un twist, seguramente dada la facilidad para bailarlo casi sin moverse. Contenta del resultado y viendo que la voluntad de sus compañeros se estaba doblegando a sus ocurrencias, la siguiente prueba fue el concurso de karaoke. Lo cierto es que Alta se defendía bastante bien modulando alguna canción. A Carlos en cambio le resultó incapaz enlazar dos tonos, aunque eso sí, se estuvieron riendo todos un buen rato de lo patético de sus intentos. Marcelo, les sorprendió cuando, con una voz grave y melodiosa, comenzó a cantar una canción gallega típica de su pueblo, Oliñas veñen e van, no embarques Rianxe irá que te va a marear, a Virgen de Guadalupe cuando vai para Rianxo. A Alta le encantaron tanto que se dedicó a aprenderlas, ante la desesperación de Marcelo de enseñarle cómo se pronunciaba una X suave en Galicia, que Alta insistía en pronunciarlas como H's. A las que Marcelo las llamaba hachas, dado que partían literalmente la palabra al ser pronunciada en labios de Alta. Carlos, ante la humillación por el concurso de canciones, intentó recuperar su dignidad por medio de la poesía, recordando de su infancia la canción del pirata de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no cortan el mar sino vuelo el velero bergantín. Curiosamente, a pesar de ser una poesía muy famosa, Marcelo no la conocía y se quedó encantado. Rápidamente la transcribió a una libreta y, con su gran memoria, en menos de media hora ya la sabía entera. Lo malo, es que lo tuvieron que soportar el resto del día paseándose por todo el Albatros recitando sus estrofas. Y si muero que es la vida por pedida ya la di cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí, son mi música el sonido mar bravío de los cables sacudidos y el roncar de los cañones. Otra de las ocurrencias de Altai que tuvo rápidamente una buena aceptación, fue el que llamó, dentro de su habitual moderación, Concurso Internacional de Gastronomía Transatlántica. Así, cada uno tenía que hacer una comida especial con los limitados recursos que contaban. La experiencia resultó simpática, supliendo la carencia con originalidad, haciéndose famosos los nombres que les ponían a sus creaciones como el arroz cuasi quemado al salitre de mar o los patés de mejillones al escabeche con esencia vaporizada de gasoil. Alta, ya lanzada al abismo de la imaginación, decidió juntar a todos para una clase de aeróbic, apareciendo con un chándal y calentadores, que confeccionó cortando unos calcetines. Los tres intentando moverse en el reducido salón resultaba, de por sí, un ejercicio de gimnasia contorsionista. Carlos, de todas formas, acabó reconociendo que para el estiramiento de espalda le vino muy bien, a pesar de las agujetas. Estas ocurrencias tuvieron el resultado pretendido, rompiendo la monotonía y haciendo el viaje, a partir de ese momento, muy entretenido. Eso sí, todo ello a costa de convertir a Carlos y Marcelo en una especie de marionetas al arbitrio de la descontrolada imaginación de Alta. Ellos, lejos de sentirse molestos, estaban encantados, pues ese espíritu jovial y fresco de Alta que llenaba el Albatros, transformaba su vida diaria. Tal y como había anticipado Marcelo, el Albatros, a diferencia del puente de un barco situado en alto y alejado de las olas, tenía el gran defecto de ser bajo y estar justamente en la proa, así que cuando navegaban tenían una visibilidad muy limitada. Carlos, tal vez para justificar su diseño, aprovechó para comentarles el famoso avión Espíritu de San Luis, que por primera vez atravesó el Atlántico, en un vuelo en solitario sin escalas de Nueva York a París en mayo de 1927, pilotado por Charles Lindbergh. Tenía el mismo problema. Para un viaje tan largo necesitaba mucho combustible, así del peso total 2.380 kilos 1.705 correspondían a combustible. El depósito principal lo tuvo que alojar delante del puesto de mando, para que así estuviese centrado el peso y con independencia del combustible que quedase el centro de gravedad fuese el mismo. Lo malo es que con el depósito delante, el piloto no tenía ninguna visibilidad, por lo que tuvo que utilizar un periscopio u optar por sacar la cabeza por la ventana. Tanta fue la obsesión por reducir el peso, fue que se prescindió de numerosos elementos usuales como el nivel de combustible, la radio, o incluso el asiento del piloto fue sustituido por una ligera silla de mimbre. Después de la anécdota, volvieron a considerar que esa falta de visión no dejaba de ser incómoda, así que pensaron cómo podrían mejorarla. Alta encontró una ocurrente solución. Disponía de dos pequeñas cámaras web y pensó en ponerla en los extremos de las alas, así cuando una de ellas estuviese elevada tendrían una visión desde lo alto.
Fue más fácil pensarlo que hacerlo, pues tuvieron que pasar un cable por todo el interior del ala, y la mejor manera de hacerlo era tenerla estirada. Aprovechando una zona de encalmadas, pararon el Albatros y Marcelo acabó metido en el agua, pasando el cable mientras que el ala se apoyaba en unos bidones vacíos para que no se hundiese. La imagen de las cámaras las podía visualizar en cualquiera de los ordenadores, incluso a la tableta táctil de alta a 10 pulgadas que se conectaba por Wi-Fi. El único defecto es que solo se podía ver en la dirección en que estaba navegando y no el lateral o la popa. Aún así, este pequeño invento les dio mucha más tranquilidad pues podían estar los tres juntos en la bañera o comiendo en el salón, mientras que supervisaban lo que tenían por delante. Marcelo dejó que amaneciese y con los primeros rayos de luz dio por finalizada la guardia nocturna. Uno de los problemas habituales de los cambios de guardia en la navegación nocturna es que el que sale tiene prisa por irse, pues está cansado, y el que entra llega dormido, por lo que supone un momento en que la atención es muy reducida y se incrementa el peligro. Marcelo, consciente de eso, cuando daba el relevo, esperaba una hora antes de acostarse para verificar que sus compañeros estuviesen totalmente preparados y despiertos. Así que esa mañana, como solía ser habitual, los despertó y mientras Carlos y Altaa se iban espabilando, él les fue preparando el desayuno. Dado que el Albatros navegaba automáticamente y el mar estaba despejado, ahora que disponían de cámaras controlando toda la visión, no había ningún problema para desayunar los tres juntos. ¿Qué tal ha ido la noche?, le preguntó Altaa a Marcelo. Tranquila, sin ningún incidente. Me pareció ver una luz a babor, pero estaba demasiado lejana y enseguida desapareció. Bueno, pues un día más en el medio de océano, igual que ayer. En realidad hoy es especial, al amanecer hemos cruzado el trópico de Cáncer situado en los 23 grados y 26 minutos de latitud. Vaya, me sorprendes que estés atento al horóscopo, pensé que tú no creías en la astrología. Marcelo miró a Altaa con cara de estupor, mientras pensaba cómo podía ser posible que fuese tan indiferente en cuestiones del mar, teniendo en cuenta que toda su vida discurrió en una isla. Claro que no creo en esas tonterías de ignorantes. El trópico de Cáncer no tiene nada que ver con el horóscopo. Es una línea imaginaria que define el ángulo de inclinación de la Tierra respecto al eje del giro sobre el Sol. A partir de ese punto alguna vez en el año, cuando el Sol cae verticalmente, se llama cenit. Esta línea imaginaria delimita los puntos más septentrionales en los que el Sol llega a brillar desde el cenit, que es la vertical del lugar, lo que ocurre entre el 20 y 21 de junio de cada año, a lo que se le denomina como solsticio de junio. El trópico de Cáncer señala el límite septentrional de la llamada zona intertropical, comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Altaa se llevó las manos a la cabeza. Marcelo, no empieces con los angulitos que me fundes. Y a mí lo del trópico me suena a tropical, vamos que lo asocio con una piña o un coco. Además, estoy muy dormida para la clase 1 de astronomía. Y por último, no veo la utilidad a todo esto, a no ser que me interese eso del sol vertical para ponerme más morena. Si tuvieses que navegar con un sextante, verías lo importante que es el ángulo del sol. No lo discuto. Pero da la casualidad que navegamos con GPS, así que lo dicho, no vale para nada. Entonces tampoco querrás saber que esta noche hemos atravesado meridiano 44 grados 58 minutos, es decir que hemos pasado la línea alejandrina. ¿Y eso qué es? ¿Un peaje en la mitad del Atlántico? Carlos casi soltó una carcajada. La verdad es que Altaa, entre burlona y sarcástica, resultaba muy ocurrente y divertida. No, dijo con paciencia Marcelo, es una línea imaginaria de longitud, que va del norte al sur. O sea, otra cosa que tampoco sirve para nada. Hoy por hoy no, pero hace 500 años, te diría. Vos habéis de saber que todo lo que a partir de ahora descubramos pertenece a la corona de Castilla. ¿Te has sentado un poco mal la guardia? ¿Por qué hablas tan raro? Es una frase en castellano antiguo, de la época de los reyes católicos, que indicaba que todo lo que se descubriese y conquistase a partir de este paralelo hacia el oeste, pertenecería a la corona de Castilla y Aragón, que en la época venía a ser toda España. ¿Y por qué ese reparto?, preguntó Carlos. Todo comienza a partir del año 1400, entre todas las potencias europeas, fueron España y Portugal las que más rápidamente comenzaron a expansionarse por el Atlántico, debido a su posición cercana a África. Así fueron ampliando los territorios. Conquistar una tierra con algunos salvajes, resultaba relativamente sencillo, pero conservar ese territorio contra el ejército de una potencia vecina implicaba disponer de un gran ejército. La corona de Castilla y Portugal no tardaron en entrar en conflicto.
Pero siendo vecinos, les interesaba más llegar a acuerdos que a una guerra y esta voluntad dio lugar a que firmase un acuerdo en Toledo en 1480 llamado Tratado de Alcacobas, el que estableció que España tendría los derechos de explotación desde las Islas Canarias hacia el norte y Portugal de este punto al sur. ¿No habías dicho que se lo repartían hacia el este y hacia el oeste? Sí, tienes razón, pero ese fue el primer tratado. Ese acuerdo se mantuvo sin cambios durante varios años. Pero el descubrimiento de América en 1492 varió totalmente la situación y vino a reavivar el conflicto. Portugal consideró que las tierras descubiertas por Colón por debajo de Canarias le pertenecían. España alegó que esos tratados se restringían solo a las tierras africanas, pues cuando se elaboró no se conocía América. Vaya lío. Sí, tanto que estuvieron a punto de entrar en guerra. Por ese motivo la corona de Castilla decidió pedir la intervención del Papa. El Papa, Alejandro VI, emitió una serie de documentos que favorecían a los reyes de España. Estos documentos son conocidos como las bulas alejandrinas, trazando una línea de norte a sur para repartirse el mundo a descubrir entre España y Portugal. Esta línea pasaría a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, y es llamada la primera línea alejandrina. ¿Cómo la primera? ¿Es que hubo otras? Sí. Según se iba descubriendo cada vez más territorio en América, Portugal se sentía cada vez más perjudicado. Se pactó un último tratado que desplazó la línea 270 leguas hacia el oeste. El acuerdo ratificado por el Papa se conoció con el nombre de Tratado de Tordesillas, quedando fijada la línea a 370 leguas al oeste de las Islas Azores. Por este tratado permitió a Portugal adquirir el trozo de América más al oeste, el que llegaría a ser conocido como Brasil. Me confunde un poco eso de la legua como unidad de medida. ¿A cuánto equivale? La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona o un caballo pueden andar en una hora, criterio que según la zona podía variar de los 4 y los 7 kilómetros. La legua marina quedó fijada en 5.555 metros. El acuerdo de Tordesillas fijaba 370 leguas, que equivalen a unas 1.733 millas desde las Azores, así que hoy hemos atravesado esa línea situada en 44,58 al oeste de Greenwich. Muy interesante, no tenía ni idea, comentó Carlos, que siguió muy interesado toda la explicación. Alta abrió la boca en un bostezo eterno. Vale Marcelo, pero la próxima vez espera a que me haya despertado, porque me has fundido con tantas líneas de longitud y latitud. Me ha vuelto la modorra y ahora solo tengo ganas de dormir. Si quieres sigue durmiendo, le dijo Carlos, yo me quedo en este turno. No, que si no cambio el sueño y lo mismo acabo haciendo la guardia de noche con Marcelo y me funde con más historias. Si ya lo dijo mi abuelo, se defendió Marcelo, no hay que dar margaritas a los cerdos. Qué simpático, lo dices como si toda esa historia hubiese tenido alguna importancia. Pues claro que tuvo importancia, además de surgir países, entre otras cosas dio lugar a una de las grandes aventuras de la Marina española. ¿Y cómo fue eso? Le preguntó Carlos. Como ya comenté, en esa época el comercio más importante eran las especias, que se encontraban en Oriente. Pero según el Tratado de Tordesillas lo que estaba al este se consideraba de Portugal y lo que estaba al oeste, de España. Pero nadie había contado con que la Tierra es redonda, pues aunque lo sabían, pensaba que no se podía llegar al este circunnavegando el oeste. Colón precisamente descubrió América intentando burlar ese tratado y encontrar una ruta por el oeste para llegar a las especias de Asia. Después de descubrirse América, se dieron cuenta que la Tierra resultaba más grande de lo previsto, pero la idea seguía siendo la misma, y esa búsqueda dio lugar al mayor viaje de navegación del mundo. Alta bostezaba, no muy entretenida con la historia. Bueno, tampoco se diría el mayor, que todo el mundo sabe que los mejores navegantes fueron los ingleses. El comentario no le hizo ninguna gracia a Marcelo. Empiezo a estar muy cansado de los ingleses, se nota que ellos han escrito la historia. No tengas ninguna duda que los mejores navegantes fueron los españoles, por lo menos en el siglo XV y XVI. Alta, consciente de los conocimientos de Marcelo, se mantuvo extrañamente moderada. No te lo discuto. Lo comentaba, porque vi hace poco un documental del viaje del Capitán Cook que llegó hasta Australia, lo describían como el viaje más largo realizado por un navegante. Eso es porque los documentales los hacen los ingleses y americanos, y lógicamente les gusta destacar que ellos son los mejores.
Todd circunnavegó el mundo en 1768, pero el primero en hacerlo fue Juan Sebastián Elcano, 250 años antes en 1519, con la desventaja de no tener ni la más mínima idea de lo que se iba a encontrar, con menos medios y peores barcos, así que tiene muchísimo más mérito. ¿Es una buena historia?, le preguntó Carlos. Sin duda. Aunque la realidad es que Elcano acabó como héroe de milagro, eso naturalmente lo solemos ocultar. ¿De milagro? Sí, Elcano fue un capitán que, acosado por las deudas, tuvo que vender el barco en Italia. Como eso estaba prohibido por el rey de España, acabó perseguido y fugitivo. Así, cuando se montó la expedición por Fernando de Magallanes, se enroló discretamente como maestro de una de las naos. Pero si Fernando de Magallanes era portugués, ¿qué hacía en una expedición de España? Sencillo, en efecto era portugués, pero su rey le negó un aumento de pensión y molesto pasó al servicio del rey de España. Respecto a la expedición, buscaba traer especia de las Islas Molucas, situadas en Indonesia. Como consecuencia, el tratado no podía navegar hacia el este, la única forma de llegar era por el oeste dando la vuelta al mundo. El problema es que nunca se había hecho y había que encontrar una ruta. Por ese motivo la llamo la expedición de las Molucas. Partieron 5 barcos y 234 hombres. Qué interesante, yo siempre había pensado que fue un viaje en plan exploración, y en realidad solo buscaban una ruta para comercializar las especias. Pues sí, los reyes no son reyes por dedicarse a hacer excursiones. ¿Y qué pasó con la expedición? ¿Se fueron por América? Sí, en efecto, salen de las Canarias, y se dirigen al sur, pues ya sabía que por el norte hay mucho hielo. Pasan por el Río de la Plata y llegaron a la bahía de San Julián. Como llegó el invierno, decidieron recalar allí hasta la primavera. Pero las cosas comenzaron a ir mal. ¿Y eso? Una de las naves naufragó, por lo que solo quedaron 4. En esa zona inhóspita no se podían conseguir alimentos, así que después de varios meses, comenzó un racionamiento de víveres y lo pasaron mal. Esto dio lugar a una rebelión de 3 de las 4 naves. La rebelión fue sofocada y los conspiradores ejecutados. Elcano estuvo a punto también de morir, pero tuvo suerte, pues aunque comenzó del lado de los conspiradores, después logró convencer a los de su navío para que abandonasen la rebeldía, eso le salvó y fue indultado. En la primavera comenzaron a buscar un paso por el sur. ¿Por qué no pasaban por el Cabo de Hornos? Les resultaba imposible, en esa época esos barcos eran cortos y anchos, navegaban poco y básicamente con vientos de popa y a favor de las corrientes, así que con vientos fuertes en contra, ciñendo no podían atravesar el Cabo de Hornos. Después de muchas vueltas encontraron un paso, al que llamaron Estrecho de Magallanes. En esta travesía hubo una nueva incidencia, pues una nave se sublevó y volvió a España, causando además un serio problema añadido, pues era la que llevaba más víveres. Aun con estos contratiempos, decidieron seguir con solo 3 naves y pocos alimentos. ¿Esa era la zona de Tierra de Fuego? Sí, Magallanes la llamó así, por las muchas fogatas que allí encendían nativos que la poblaban, y no porque existiesen volcanes activos, como habitualmente se cree. Curioso. Pues siguió la expedición y tuvieron que atravesar el Océano Pacífico, y durante 3 meses no encontraron tierra firme. El hambre que pasaron fue tal, que llegó el punto que pagaban cuantiosas monedas por una simple rata para devorar. El agua se pudrió y los hombres comían incluso cuero reblandecido y serrín. Por suerte finalmente llegaron a una isla con víveres. Entonces, preguntó con curiosidad Altara, ¿lo consiguieron finalmente? En teoría sí, pero cuando parecía que había pasado todo lo malo, en la isla filipina de Macán la expedición sufre una nueva desgracia, pues Magallanes perece en una contienda con una tribu cebuana encabezada por el jefe tribal Lapulapú. Se puede pensar que fue un poco temerario pues se enfrentó con 49 hombres a unos 1500 lugareños. Pero también hay que decir a su favor que casi toda la conquista de América se hizo con esta desproporción. Vaya desastre que muriese el capitán. Sí, además esta catástrofe redujo a 114 los sobrevivientes de la expedición, la mitad de los que salieron. En ese momento, ya no disponían de suficientes marineros para tripular 3 barcos, y queman el que estaba en peor estado. Los 2 navíos estuvieron 6 meses vagando por el mar de China e incluso, pirateando ocasionalmente para conseguir recursos. ¿Y Elcano ya era capitán? No, quedaban 2. Pero la mala suerte hizo que muriesen a causa de la traición del rey de Cedú, que quería librarse de los españoles. Invitó a los miembros de la expedición a un convite. Bajaron a tierra 24 españoles. Ninguno de ellos regresaría. Pues sí que tenían mala suerte. Los miembros de la expedición que quedaron tomaron rumbo a las Malucas.
Arribaron a la isla de Tidore. Fueron bien recibidos en esta isla y cambiaron paños y otras mercaderías por una respetable cantidad de clavo. ¿Consiguieron entonces el objetivo pretendido? Esa era la primera parte, pero ahora tenían que volver. Y se planteó un problema. Si regresan por el camino más corto, es decir por el Índico, al tratarse de territorio portugués podrían ser capturados. Y si decidían volver por el Pacífico se exponían a morir de hambre. Se dividen, una la nao Trinidad al mando de Gonzalo Gómez de Espinosa va en dirección del Pacífico, y otra la nao Victoria volvió por el Cabo de Buena Esperanza, al mando de Juan Sebastián Elcano, que es cuando asumió finalmente funciones de capitán. La nao Trinidad, después de 6 meses y de haber fracasado en su intento de regresar por el Pacífico, volvió a las Molucas, entregándose a los portugueses que habían conquistado Tidore. Elcano, regresa navegando con cuidado de no ser atrapado por los portugueses. Llegó a España el 6 de septiembre de 1522 con 17 hombres, después de 3 años menos 14 días de navegación, tras recorrer 42.000 millas náuticas. Fueron los primeros en circunnavegar la tierra. Imagino que el rey estaría emocionado y Elcano reconocido como héroe. Más o menos. Carlos I le perdona su antiguo delito. Le concedió un escudo de armas, cuya cimera es un globo terráqueo con la leyenda Primus circumdedistinio el primero en rodearme. También le asignó a Elcano una renta anual de 500 ducados en oro, que nunca llegó a recibir. Menuda aventura, comentó Carlos. Tenías razón, fue impresionante. Y aunque has desmitificado a Elcano, en realidad no le resta mérito a su viaje. Sí, eran otros tiempos, ahora ya no es posible, ya está todo descubierto. Puede ser. Ahora los retos de navegación están en el espacio, llevar el hombre a Marte. Aunque comparándolo con la aventura de Elcano, creo que el viaje a Marte parece más sencillo. Son 6 meses ida y 6 de vuelta, en total 1 año. Magallanes tardó casi 3 años, eso sin contar que desconocían lo que se iba a encontrar. Alta aportó su punto de vista. Así que nosotros somos unos pringados, comparados con esa gente. Yo que estaba tan emocionada con esta aventura. No bajes la guardia, en la mar sobre todo se mueren los confiados, así que atenta con todo. Como suelo decir, sin riesgo no hay placer. Pues como decía mi abuelo, los que se arriesgan saliendo a la mar es porque en tierra no tienen que comer. Bueno, comentó Conciliadora, es una forma de vida, cada profesión tiene sus peculiaridades. La mar es diferente. Dicen que en el mundo hay 3 clases de individuos. Los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Pues sí que sois optimistas en tu familia de pescadores. Carlos levantó el vaso. En definitiva, que si eres marinero, mejor ser amigo de Caronte para te lleve al reino de Hades a través del río Estigia. Debes de tener preparada una moneda para pagar el viaje. Brindemos, porque nuestro viaje sea plácido. ¿De qué demonios estás hablando?, le preguntó Marcelo. Mitología griega, y también en la Divina Comedia de Dante, ¿no te suena? No, seguro que no tiene que ver con la mar. Alta negó con la cabeza. Pues yo de mitología lo justo, vamos, el horóscopo y poco más. Carlos se encogió de hombros. Vale, dejarlo, eso me pasa a mí por leer a los clásicos, me lo tengo merecido. Marcelo, ese momento de la travesía, no había permitido que ninguno hiciese las guardias nocturnas, las consideraba demasiado peligrosas como para que Carlos o Alta asumiesen tal responsabilidad. Sus amigos protestaron, pues a pesar de que Marcelo podía descansar el resto del día, entre una cosa y otra, al final el que hacía la guardia nocturna acababa durmiendo menos. Para convencerlos les explicó, que el mayor error en que se puede incurrir, es pensar que se trata de una guardia igual que la diurna solo que con menos luz. Lo cierto, es que existen muchas circunstancias que la hacen completamente diferente. La primera es que el cuerpo humano funciona por ritmos cíclicos de 24 horas, y asocia ciertas horas al sueño y al cansancio. Así, a menos que uno esté muy acostumbrado a hacer una guardia en una hora donde habitualmente está dormido, implica estar mucho más cansado y poco atento a la navegación. Otra peculiaridad, que ya pudieron comprobar Carlos y Alta cuando salieron huyendo de Rianxo, es que los barcos no llevan luces para iluminar, tan solo luces de posición. Esto en la noche implica que solo se ven unas luces blancas, rojas o verdes, que hay que interpretar para saber qué tipo de barco y rumbo lleva. Pero eso ocurre en el mejor de los casos, si hay olas, lluvia o niebla, un barco que está delante a menos de 1 milla puede pasar perfectamente oculto hasta que el abordaje es inevitable. Por último, están los pequeños objetos que flotan, y que durante el día pueden vislumbrar, pero durante la noche sencillamente es imposible.
Así con todos estos inconvenientes, unida a la circunstancia que no llevaban radar, hicieron que Marcelo se opusiese a abandonar las guardias nocturnas. Tanto Carlos como Alta lo aceptaron inicialmente sin protestar, pues bastante tenía con hacerse a la navegación y a las incomodidades de la convivencia, como para además, enfrentarse a las guardias nocturnas. Pero después de 2 semanas de navegación Alta, inquieta como siempre, insistió a Marcelo que deseaba realizar una guardia nocturna. Marcelo, inicialmente, se opuso sin dar explicaciones. Ante la insistencia de Alta, se volvió a oponer dando las convenientes explicaciones. La persistencia de Alta continuó, y finalmente Marcelo claudicó, consciente que estaba dispuesta a seguir insistiendo horas y horas. Carlos expuso, con su lógica habitual, que prefería no alterar su biorritmo del sueño, aunque si se repartían turnos de guardia nocturna él los respetaría. Marcelo lo excluyó de forma inmediata, una cuestión era sucumbir a los caprichos de Alta y otra muy diferente perjudicar a Carlos. Durante todo el día se dedicó a poner al tanto a Alta de cómo hacer la guardia y los peligros que implicaba. Conociendo a Alta, lo primero que le advirtió claramente es que la primera guardia, como mínimo, la harían juntos, y después según viese cómo se comportaba, algún día la dejaría sola. Alta, con más interés por la experiencia que por estar sola, no protestó por esta imposición. Lo primero que había que tener en cuenta, es nunca salir a cubierta sin los arneses, pues si caía por la borda, ninguno de los compañeros que permanecían dormidos se darían cuenta. Además, aunque oyesen algún grito sería prácticamente imposible encontrarle en la oscuridad del mar. Le recordó que llevaban localizadores GPS de emergencia para las balsas salvavidas pero no incorporados a cada traje de aguas. Le comentó que en una competición de la Vuelta al Mundo a vela, el velero español Fortuna cuando navegaba por los mares australes de noche a más de 25 nudos, se cayó un tripulante. Por suerte llevaba el GPS, y el timonel en una virada cerrada, que aún hoy la recuerdan como antológica, volvió y lo rescató de una muerte segura. El Albatros respecto a un velero clásico disponía de una pequeña ventaja, pues se podría controlar desde el puesto de mando interior de la proa, a diferencia de los veleros que siempre tienen la rueda del timón o la caña en la popa. Alta, consciente de ese factor, lo primero que dijo es que no tenía ningún interés en estar en la cubierta expuesta al viento y las olas. Marcelo iba a decir algo pero prefirió callarse. Las guardias nocturnas consistían básicamente en esperar a que no pasase nada. El navegante debía verificar que se estaba siguiendo el rumbo previsto y que el estado del barco se mantuviese sin incidencias. Marcelo le explicó que la primera guardia, posiblemente sería la peor, pues no estaba acostumbrada, así que mejor que se lo tomase con calma. Si no aguantaba más que unas horas, no pasaba nada. Después de la cena, mientras que Carlos tomaba su preceptiva manzanilla, Marcelo y Alta lo hicieron con un café bastante cargado. Según la previsión de Marcelo, el café le pondría las pilas a Alta hasta las 2 o 3 de la mañana, después aguantaría 2 horas más y a partir de las 5 le empezaría a vencer el sueño. Si seguía con la idea de hacer la guardia completa debería tomarse otro café sobre las 3 o 4. Existían sustancias como las anfetaminas cuyos efectos resultaban mucho más contundentes, pues no solo excitaban sino que disminuían el cansancio y aumentaban la capacidad de concentración. Pero Marcelo siempre se opuso a tomarlas, estaba convencido que a la larga destruían el cerebro. La realidad es que no disponían de ninguna ayuda especial a excepción del café. Dejaron a Carlos acostándose y se fueron a la proa, entre ellos y Carlos había 2 puertas y estos favorecerían no molestarlo con sus conversaciones. Ya en la cabina, Marcelo le dijo a Alta que mirase el mar para ver qué veía. Alta pudo comprobar que con la cabina tan baja y a través de los cristales se veía mal el mar, en realidad lo veían todo negro y se reflejaba las luces de los instrumentos en los cristales, reduciendo aún más la exigua visibilidad. Por este motivo Marcelo prefería estar en la cubierta y mirar directamente al mar y al cielo. La cubierta de popa se encontraba sumida en la oscuridad así que la retina del ojo se abría al máximo para captar la más mínima luz del ambiente. La desventaja es que si uno se metía en el interior, con las luces perdía esta ventaja durante al menos un cuarto de hora, así que habría que evitar encender las luces. Le comentó que por ese motivo cuando se ve una película de barcos de guerra, de noche están todos con una luz roja muy tenue, pues ese espectro rojo es el que menos hace que reduzca la pupila y mejor se adapta a la oscuridad. Alta no le hacía mucha gracia estar en cubierta toda la noche, así que intentó utilizar los monitores de las cámaras web de las alas, pero la calidad resultaba muy limitada para intensificar la luz nocturna y no se veía nada. Pensando cómo solucionarlo, tuvo una idea muy buena.
Una cámara normal para visualizar un objeto tiene que tener un programa especial que identifique las imágenes, es una programación conocida pero muy compleja y fuera del alcance de Altair. Pero ahora que no veía nada, si aparecía una luz de un barco sería lo único que destacaría en una pantalla negra, así que programar que avisase en ese caso sería muy sencillo. No tardó más de media hora en realizar un programa que buscaba los cambios en la pantalla negra para detectar las luces. Tuvo que hacer algún ajuste por los errores los objetos del cielo como la luna, planetas y estrellas, pero una vez realizados, funcionaba correctamente. Bueno, al menos eso pensó, pues tampoco disponía de ningún barco para ver si saltaba la alarma. El programa debería de ser ajustado cuando llegasen a la costa. Después de una hora, decidieron salir a la bañera para seguir la guardia, se pusieron los trajes de agua con el arnés, pasando despacio por la cabina para no despertar a Carlos. El mando a distancia de Altair para manejar el Albatros funcionaba perfectamente y además podían monitorizar las cámaras de las alas por si aparecía alguna luz. Marcelo, acostumbrado a las guardias en solitario, permanecía callado, pero Altair no podía actuar contra su estado natural de comunicación perpetua, así que no paró de hablar de todas las cosas que se le pudieron ocurrir. Marcelo intentaba que se centrase en aprender todo lo que podía ser interesante. Como mirar las estrellas, como la tenue luz de la luna destacaba en la espuma de las olas, o notar los cambios del viento. De todas formas se trataba de sutiles diferencias que solo una persona acostumbrada a sentir el mar durante años podía descifrar, así que Marcelo se resignó a enseñarle lo básico. Tuvieron la suerte que la noche aguantó despejada, y estuvieron en cubierta casi todo el tiempo. Justo antes del amanecer, ya cansados de todas esas horas, prepararon juntos el desayuno, y se sentaron en la bañera a tomarlo mientras amanecía. Poco a poco la oscuridad iba desapareciendo, se iluminaba primero los perfiles y después definiendo la suavidad de los colores en tono pastel, hasta que los primeros rayos de sol les iluminaron. A Altair siempre le gustó el atardecer, pero realmente nunca había llegado a pensar y valorar que el ocaso implica la desaparición del día, de ahí que se asocie a algo bueno que se acaba. Mientras que el amanecer resulta mucho más optimista y positivo. Después de ese descanso despertaron a Carlos y con calma le dieron el relevo. Se acostaron cada uno en una litera frente al otro, se miraron tranquilamente antes de cerrar los ojos. Altair estaba encantada con esa mezcla de cansancio y sensación de placidez, resultando terriblemente gratificante, por lo que no tardó más que unos segundos en quedarse dormida profundamente. El resto de los días, siguieron con esta costumbre, convirtiéndose la noche en un momento especial donde Marcelo y Altair compartían a solas esas horas, turnándose vigilar, tomando café y compartiendo conversación. Ese momento especial culminaba compartiendo la visión del amanecer mientras desayunaban. Altair comentaba con Wasa que se estaban convirtiendo en vampiros, vivían con la noche y se refugiaban con los primeros rayos de luz. El viaje transcurría tranquilo, por lo que disponían de mucho tiempo donde lo que más les gustaba es hablar, pero hasta en ocasiones Altair parecía estar cansada. Ese día en concreto, un poco aburrida, recurrió a Marcelo. ¿Por qué no nos cuentas alguna historia de esas que sabes? ¿Sobre qué? Lo que quieras. Aunque imagino que será sobre el mar. ¿Te interesan los naufragios? ¿Qué quieres que te diga? Hablar de eso cuando navegamos en medio del Atlántico, me da un poco de yuyu. No creas, en mi tierra cuando más se habla de los muertos es en los entierros. Pero si ese tema no te gusta, buscamos otro. Bueno, venga, que no hay que ser supersticiosa, aunque lo sea. Eso me recuerda al dicho de Galicia que dice: yo no creo en las brujas, pero a ver las haylas. De todas formas, eso de los naufragios, imagino que será algo muy raro. Ahora con la radio y el GPS, es fácil pedir ayuda, pero hasta hace muy pocos años solo existía la posibilidad que te viese otro barco o que llegases a tierra y las posibilidades estaban casi siempre en contra. Imagino que el más famoso fue Robinson Crusoe. Sí, pero fue un personaje de ficción de la novela escrita por Daniel Defoe en 1719. Se inspiró en náufragos reales como un marinero escocés, Alexander Selkirk, que en 1709 se pasó 4 años en una isla desierta en el archipiélago Juan Fernández frente a Chile, isla a la que le acabaron poniendo su nombre. Otro caso conocido fue Pedro Serrano, capitán de marina español, que como único superviviente logró sobrevivir 8 años en 1534 en un banco de arena del mar Caribe y también le quedó el nombre a este banco como Banco Serrana. Debe de ser horrible ser náufrago en tierra, pero estar a la deriva en el mar tiene que ser mucho peor. Sin duda, tal vez el más famoso fue un joven marinero de 25 años, de China llamado Pon Lim.
Iba en 1942 en el buque británico SS Ben Lomond, cuando fue torpedeado por un submarino alemán en la mitad del Atlántico. Tuvo mala suerte, pues mientras a los otros supervivientes los rescató el submarino, pero él se quedó flotando agarrado a unos restos. Al amanecer ve una pequeña barca salvavidas de 3 por 3 metros, hecha de listones sobre bidones. En el equipo de supervivencia de balsa tenía algunos alimentos y 30 litros de agua. En estas condiciones Poon calculó que podría sobrevivir hasta 20 días, si la balsa no se hundía. Bueno, 20 días ya sería mucho, comentó Altaya, imagino que antes lo rescatarían. Por resumir su aventura, te diré que recurrió a todo lo que tenía a mano, para recoger el agua de la lluvia o pescar, y acabó incluso capturando un tiburón para poder comer. ¿Pero cuánto tiempo estuvo flotando? Tuvo mala suerte, pues una vez lo divisó un barco, y cuando vio que era chino no lo recogió, y otra un avión de reconocimiento que lo perdió por una tormenta. Finalmente lo recogieron unos pescadores cerca del río Amazonas después de permanecer 133 días en esa balsa. Dios. Exclamó Altara, más de 6 meses en la balsa. ¿Y qué fue de su vida, después de esa aventura? Pues se volvió bastante famoso. Regresó a Reino Unido y el rey Jorge VI le otorgó personalmente la medalla del Imperio Británico, la condecoración más alta que se otorga a un civil. La Marina Británica aprovechó toda esta experiencia acumulada, publicando unos folletos con las técnicas de supervivencia de Poon y los colocó en todas las balsas salvavidas. Desde luego el tal Poon tiene mucho mérito, pero no sé, eso de estar solo me parece muy duro, mejor ser náufrago con más gente. Marcelo sonrió maliciosamente. Eso es relativo, muchas veces las personas son más peligrosas que la propia naturaleza. ¿Tú crees? En esos casos, imagino que todo el mundo se volverá solidario. O todo lo contrario. En 1816 la Méduse, una fragata francesa, durante el viaje hacia Senegal queda varada en un banco de arena a más de 50 millas de la costa de Mauritania. No disponían de suficientes botes salvavidas, así que estos los ocuparon los pasajeros de más clase, y para los 149 restantes, construyen una gran balsa de 20 metros de largo por 7 de ancho. En un principio, se intenta remolcar la balsa con el resto de los botes, pero resultó imposible, así que deciden abandonarla. Tienes razón, no fueron nada solidarios. Lo peor sucedió dentro de la balsa. Transcurrieron 2 semanas hasta que fue rescatada por un carguero francés. De las casi 150 personas, solo sobrevivieron 15, el resto murieron de sed, insolación y asesinados, hasta se dieron casos de canibalismo. Dios mío. ¡Qué barbaridad! Sí, tanto que la historia fue censurada por el gobierno. Hay que agradecer al artista Jerry Caul que pintó un gran cuadro de estilo romántico, para dar a conocer esta tragedia. Durante 2 años se prohibió que se expusiese al público. Después surgió el escándalo y los supervivientes del naufragio acusaron al capitán de abandono. Debido a la presión popular, Louis Exbilly se vio obligado a investigar los hechos y finalmente a celebrar un juicio militar contra el capitán, donde este acabó condenado por negligencia y abandono de la tripulación. Imagino que sería un caso aislado. Bueno, que se conozcan no hay muchos, pero como todo, las historias se acaban repitiendo. De todas formas, eso de comerse a los muertos en situaciones límite se conoce como la ley del mar, y siempre fue admitida. Pues yo no conozco ningún caso. Por poner un ejemplo conocido, solo unos años más tarde del caso anterior, en 1820, en el medio del Océano Pacífico el ballenero Essex naufragó al ser embestido por un cachalote. Este hecho dio lugar a que lo tomase el escritor Melville como inspiración para su novela Moby Dick. Pero, Moby Dick no habla de canibalismo. No, solo se trató de una casualidad. El caso es que los 20 tripulantes se salvan en 3 barcas, y quedan como náufragos en la mitad del Océano Pacífico. El caso es que pasan un mes y se van muriendo de hambre y sed, y los supervivientes se comen a los cadáveres. Transcurren 15 días más sin que nadie se muera, así que deciden hacer un sorteo para que uno muera y permita vivir al resto. Le tocó a un joven marinero, el resto de sus compañeros le dijeron que si decidía dejarse matar, sería voluntariamente, si no, nadie le haría nada. El joven aceptó que lo matasen los compañeros. Después de 90 días en el mar fueron rescatados, de los 20 sobrevivieron 8, y murieron 12, 7 de los muertos fueron objeto de canibalismo. Nunca se les recriminó a esos marineros lo que hicieron. O sea, que si hay hambre y se van a morir, se pueden matar entre ellos. Bueno, eso nunca estuvo claro, pero fue consentido hasta finales siglo XIX. ¿Qué fue lo que cambió?
En mayo de 1884, el yate Mignonette salió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Sydney, Australia. El barco naufragó por culpa de una tormenta, los 4 marineros se salvaron en un bote, en el cual estuvieron a la deriva 3 semanas prácticamente sin alimentos. El marinero más joven tenía 17 años y se llamaba Richard Parker, cayó enfermo entrando en estado de coma. El resto de sus compañeros, considerando que se iba a morir de todas formas, invocaron la ley del mar y decidieron matarlo para alimentarse de su cuerpo. Tan solo 4 días después son rescatados por el navío alemán Moctezuma. Un caso muy parecido al anterior. La diferencia fue que no existió consentimiento del marinero. Así que se celebró un juicio en Inglaterra y fueron condenados a muerte. Teniendo en cuenta que no actuaban con instinto asesino sino solo para sobrevivir, se pidió clemencia. Finalmente solo cumplieron 6 meses de cárcel. Lo que sí que quedó claro, es que la llamada ley del mar a partir de ese momento desapareció como costumbre, y se considera como asesinato matar a cualquier persona por mucha hambre que tengas. Uf. ¿Quién podría pensar que una cosa así pudiese pasar? Pues más gente de lo que tú piensas. Justamente 46 años antes, Edgar Allan Poe escribió por entregas una novela corta titulada The Narrative of Arthur Gordon Pym, en la que tras quedar a la deriva en una lancha tras un naufragio, un personaje llamado Richard Parker fue apuñalado y comido por sus compañeros para no morir de hambre. ¡Qué bueno!, exclamó Altair. Vaya casualidad. Pues si te gustan las casualidades, hay una mucho mejor. En el libro Futilidad con el subtítulo El naufragio del Titán de los escritores U.T. Stead y Morgan Robertson de 1898, narran la historia ficticia de un buque llamado Titán que naufraga en aguas del Atlántico Norte en el mes de abril y 14 años más tarde se hundiría el mítico Titanic. Vaya casualidad. Mismo nombre y mes de hundimiento. Pues eso no es nada comparado con el resto de las coincidencias de la novela. El barco de la novela se hunde, después de chocar con un iceberg, igual que el Titanic. En la novela, realizaba el viaje inaugural de la enorme nave y se describe al barco como insumergible. El barco de Morgan destacaba como el más lujoso de su tiempo igual que el Titanic. El número de pasajeros del barco de Robertson ascendía a 3.000 y contaba con apenas 24 botes, el Titanic tenía 2.200 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para la cantidad de pasajeros, tanto en la novela como en la realidad. El barco de la novela arrojaba un tonelaje de 75.000 toneladas, mientras que el Titanic llegaba a 66.000. La eslora del barco de la novela alcanzaba los 243 metros, algo inferior a la real del Titanic con 268 metros. Ambos tenían igual cantidad de hélices, 3 en ambos casos. Cuando en la novela el gran barco choca, iba a una velocidad de 25 nudos, el Titanic iba a 23. Y por si faltaba algo, el capitán de la novela y del Titanic se llamaban Smith. ¡Qué bueno, qué bueno!, comentaba Ata emocionada, lo tengo que anotar. Es como si hubiese adivinando el futuro, parece imposible. Bueno, para ser honestos, aclaró Marcelo, en realidad no es tan raro. Cuando escribió la novela lógicamente copió los datos del barco más grande de la época así como el resto de las características como los motores, eslora, número de pasajeros, así que lógicamente los datos tenderían a aproximarse. Claro que lo del nombre del barco o del capitán fue una casualidad. Y tanto. Es impresionante. Carlos, que había estado muy atento a la historia, viendo el interés de Alta, le comentó. A este tipo de coincidencias se les llaman serendipias. Yo no sé muchas, pues tengo mala memoria para estas anécdotas, pero he logrado memorizar una realmente curiosa. Se trata de los paralelismos y analogías entre los presidentes de Estados Unidos Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Altara se encogió de hombros. ¿Y en qué se parecen? Yo no recuerdo nada. Pues en algunas cosillas curiosas. En 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Kennedy, en 1960. Ambos fueron asesinados en presencia de sus respectivas esposas y en el mismo día de la semana, en viernes. Los dos fueron heridos mortalmente por una bala en la cabeza, disparada en ambos casos por la espalda. Los presidentes que les sucedieron se llamaban Johnson en uno y otro caso. Los dos Johnson representaban a los demócratas del sur y ambos fueron también miembros del Senado. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, nació en 1808. Lyndon B. Johnson, en 1908. El presunto asesino de Lincoln, John Wilkes Booth, nació en 1839. El presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, en 1939.
Ninguno de ambos presumibles ejecutores pudo ser juzgado ya que ambos fueron asesinados antes de que eso pudiera ocurrir. El secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, le aconsejó insistentemente que dejara de acudir al teatro donde resultó asesinado. El secretario de Kennedy, apellidado Lincoln, aconsejó al presidente que no fuera a Dallas. Las esposas de ambos presidentes perdieron un hijo mientras ocupaban la Casa Blanca. John Wilkes Booth dio muerte al presidente Lincoln en un teatro y huyó hasta un almacén. Lee Harvey Oswald disparó al parecer sobre el presidente Kennedy desde un almacén y huyó hasta un teatro. Impresionante, Carlos. Le felicitó Altair, son buenísimas esas coincidencias, también tengo que anotarlas. Pero lo que realmente me ha dejado con la piel de gallina y nunca mejor dicho, es lo de la ley del mar. O sea, Marcelo, que si naufragamos nos comemos unos a otros. Eso no es un problema, yo estoy a favor del canibalismo, una vez muerto mejor servir para algo. Las cosas se complican, cuando por el hambre unos tienen que matar a otros. Sé que estoy muy rica, pero llegarías a ese extremo de matarme. Me parece implanteable. Esos ejemplos que te he contado se dan entre marineros que en ocasiones ni se conocían antes de embarcarse. Yo creo que eso nunca se produciría entre amigos o familiares, por ese motivo no se conoce ningún caso. Hablando de náufragos, con todo el tiempo que pasaste en el mar, ¿alguna vez naufragaste? Sí, 2 veces. Una de joven en la ría. Fue una tontería, estábamos muy cerca de la costa cuando chocamos con una piedra y el barco, que ya estaba en las últimas, hizo rápidamente agua y se hundió. Nos rescataron enseguida, pero nunca llegó a existir mucho peligro, habríamos llegado nadando a la orilla, estábamos solo a unos metros y el tiempo era bueno. ¿Y la segunda? Esa fue mucho más seria. Fue trabajando en un arrastrero al norte de Escocia, cogimos una tormenta de las buenas. Aguantábamos a la capa hasta que empezó a entrar agua por todos los lados. El casco resistía y las bombas de achique lograban evacuar el agua que entraba, pero cuando el agua paró los motores nos quedamos sin achique. Nos dimos cuenta que todo se había acabado, cada vez entraba más agua y cada vez escorábamos más. Por suerte los trajes de supervivencia y la balsa salvavidas con GPS hicieron que aguantásemos las 26 horas que tardaron en rescatarnos. ¿Os salvasteis todos? No, 2 se quedaron en la mar. Uno fue un estúpido que no quería escuchar las órdenes de ponerse rápidamente el traje de supervivencia y abandonar el barco. Y otro fue el capitán, que por salir el último e intentar salvar al estúpido, se quedó atrapado cuando el barco volcó. Pobre hombre, no se lo merecía. Tenía que haber dejado tirado al estúpido. No. Afirmó categóricamente, el capitán hizo lo que debía hacer. Su misión es cuidar de todos, por eso nadie debe cuestionar sus órdenes. Si los marineros pensasen que el capitán les va a dejar tirados, nadie le obedecería cuando las cosas se ponen feas. Altara se encogió de hombros. Pues nunca lo había pensado. Pero tienes razón. Aún así, vaya palo. ¿Aún lo recuerdas mucho? No me quita el sueño, pero lo recuerdo. El capitán era un buen hombre y lo siento por él. Pero la mar es así, cuando te llama te llama. La mar nos da la vida y también nos la quita. ¿Tú no creerás en que tenemos un destino prefijado? No, no creo en ninguna de esas trapalladas, pero lo que es cierto, es que la mar es más fuerte que un barco, tenemos que asumirlo tranquilamente. Bien, Marcelo, pura filosofía zen. Vete a rascar la Altair. Bueno, perdona, es que eso de asumir tranquilamente que puedes morir en el mar, tiene su punto. Carlos estaba interesado por ese sentido de la responsabilidad del capitán. ¿Tú crees que un capitán debe de ser el último en abandonar el barco? Yo y todo el mundo. Ya lo dice el refrán, el capitán verdadero, embarca el primero y desembarca el postrero. Aunque tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, el capitán no tiene por qué ser el último en salir, pero siempre y cuando tenga claro que el resto se va a salvar. Que no ocurra como lo del océanos. ¿Qué es un barco? Preguntó Altair. Sí, el MTS Océanos se trataba de un crucero de recreo de 14.000 toneladas de construcción francesa, botado en julio de 1952. Un barco bien hecho, que nunca tuvo problemas, pero después de 36 años, había que pensar en jubilarlo o en repararlo a fondo. ¿Y cuál de las 2 opciones escogieron? Ninguna, se lo vendieron a un armador griego en 1988, el cual decidió dedicarlo a hacer cruceros sin apenas mantenerlo. ¿Pero eso es legal? La legalidad cambia según cada país, en unos son más estrictos y en otros no tanto. ¿Y qué pasó? Pues que en agosto de 1991, el Océanos zarpó de East London, Sudáfrica, en dirección a Durban, con 570 personas.
No debería haberlo hecho pues anunciaban mal tiempo, pero el armador quería hacer el recorrido para no tener que indemnizar al pasaje. Al día siguiente, entró en una zona llamada Coffee Bay, muy conocida por sus corrientes traicioneras y donde muchos otros barcos se han hundido, encontrándose con vientos de 40 nudos y olas de 9 metros. ¡Qué cabrito! Los metió en la boca del lobo. Literalmente así fue, pero lo peor sucedió sobre las 9:30 de la noche, mientras navegaba frente a la costa salvaje del Transkei. Entonces, por el estado del barco, un fallo de la maquinaria produjo una explosión y una fuga, generando una inundación lo que paró el barco, quedando flotando a la deriva y expuesto a las olas. ¿No se hundió? En esos momentos aún flotaba, pero el agua comenzó a subir de forma lenta y constante, y que se acabase hundiendo solo era cuestión de tiempo. Entonces, ¿abandonaron el barco con los botes salvavidas? Eso es lo que el capitán debería haber pensado. Pero lo que hizo realmente, fue no avisar a nadie, huyendo con la tripulación en los botes salvavidas, abandonado el barco, y con él a todos los pasajeros. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. ¿Y qué pasó? La situación era desesperada, pues los pasajeros no sabían lo que hacer, ni siquiera sabían cómo lanzar los botes salvavidas que quedaban. Buques cercanos acudieron a la señal del rescate, pero las malísimas condiciones del mar les impedían acercarse. Dios mío. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno de Sudáfrica, movilizó a la Marina y la Fuerza Aérea y en una gran operación magistral, envió al rescate 16 helicópteros. Durante las siguientes 7 horas se dedicaron a evacuar a los pasajeros, que los sacaban a cada uno con arneses. La situación era tan extrema que salvaron a los 5 últimos justamente antes que la nave se hundiese, como quedó grabado en vídeo desde el propio helicóptero. Entonces se salvaron todos. Sí, todos los pasajeros fueron salvados. Siendo este el salvamiento aéreo más espectacular nunca realizado, a la par que una de las actuaciones más vergonzantes de un capitán y su tripulación. ¿Y qué le pasó al capitán? El capitán Giannis Abranas se salvó, pero inmediatamente fue acusado por los pasajeros de abandonarlos. Un año después el capitán y varios de sus altos cargos de la tripulación fueron declarados culpables de negligencia por la Junta Marítima griega. Menudo pájaro ese capitán, comentó Altaia. La mar es así, hay de todo. Por ese motivo un buen capitán hay que valorarlo mucho, y siempre respetarlo. Con todas estas historias ya se había hecho tarde, así que tomaron algo como cena y se prepararon para la guardia nocturna.